Hola, bienvenidos a todos. Espero se encuentren muy bien. Este es un nuevo episodio en nuestro canal. Este episodio trata sobre el capítulo 6 del libro Tratado Teológico Político de Spinoza. Acá abajo, pues ponemos el título original del libro y pues espero que les pueda ayudar para sus estudios o para informarse un poco o para aprender un poco más. Lo vamos a hacer a manera como de podcast. Entonces, esto va a ser como un video, pues va a tener imágenes e información. Pero el objetivo es como que ustedes puedan escucharlo haciendo sus quehaceres en la casa o mientras manejan o van hacia el trabajo o van en el bus. Y pues se puedan informar y entonces llegue a más personas y sea de una manera más práctica. Y pues probablemente se estén preguntando pues quién era Spinoza si no han escuchado de él o de qué trata este libro. Pues todas estas dudas las vamos a ir abarcando de una manera no tan amplia. Vamos a ir como a poco porque nos vamos a enfocar más en el capítulo 6. Pero para tener un poco de información antes de llegar al capítulo, pues supongo que se están preguntando quién era Spinoza si no tienen información sobre quién era, ¿verdad? Pues Spinoza era un filósofo. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632. Era hijo de una familia portuguesa, al parecer originaria de España. Fue educado en la religión judía y desde muy joven frecuentó la sinagoga. Allí aprendió hebreo y se familiarizó con la Sagrada Escritura. Falleció el 21 de febrero de 1677 en La Haya, los Países Bajos. Bueno, y sabiendo ya un poco sobre pues, quién era este filósofo, hablemos un poco más introduciéndonos al libro. Este libro, que fue publicado en 1670 y a las pocas semanas se estaba leyendo en Alemania, Francia e Inglaterra. Pese a que no se sabía quién era su imprenta, que no había publicado, no se tardó mucho en averiguar que se trataba del judío de Ámsterdam, ya conocido por la obra sobre Descartes en 1663, Benedicto de Spinoza. Ya desde el subtítulo de la obra, Spinoza declaraba abiertamente su intención de salvaguardar la religión y el Estado pero la Iglesia calvanista de Holanda creyó que esto era un peligro para ambos, emprendiendo una gran campaña de denuncias ante las autoridades y no pararon hasta que en 1674 la obra fue prohibida. Bueno, y pues también hay que tener un poco de contexto de esos años para que la obra fuera prohibida. Eh, Su época corresponde a las discordias religiosas que culminaron en la Guerra de los 30 Años y el absolutismo monárquico, simbolizado en Luis de 1643 a 1715, el país que le tocó a vivir a Spinoza y el mismo que él considera su patria. Pasemos entonces a ya lo que sería el libro, teniendo estas pequeñas pero gratas bases. Nos un poco más al libro. Según Spinoza, el vulgo necesita de algún tipo de manifestación para así creer en la creación o para creer en Dios. Y cree que con nada se puede probar mejor que con la existencia de algo insólito en la naturaleza. Cree que no hay mejor manera de probar la existencia de Dios que por el hecho de que la naturaleza no mantiene, según lo que él cree, su orden. No entiende el poder de Dios sino como una fuerza divina y la naturaleza como una fuerza de ímpetu. De ahí el hecho de que el vulgo llame milagros a las cosas realizadas por la naturaleza y nunca admira más el poder de Dios que cuando imagina el poder sobre la naturaleza. Spinoza en este capítulo se dirige rígidamente con 4 puntos. El primer tema a tocar es que nada sucede contra la naturaleza, sino que ella mantiene un orden fijo e inmutable. Hay, y a su vez, ¿qué podemos entender nosotros? Pues por milagro. Como
comentaba en la diapositiva anterior, vamos a abarcar en el primer punto de los cuatro que él desea tocar, que es que nada sucede contra la naturaleza, sino que ella mantiene un orden fijo e inmutable y que hay que entender por milagro. Cuando se produce, en efecto, se hace por la voluntad y por el decreto de Dios. Es decir, que, como ya hemos probado, cuando se hace, se efectúa según unas leyes y unas reglas que implican una necesidad y una verdad eterna. Por consiguiente, la naturaleza observa siempre unas leyes y unas reglas que implican una necesidad y una verdad eterna, aunque no todas sean conocidas, y mantienen también un orden fijo e inmutable. Cuanto que por tales se entiende una obra que repugna el orden de la naturaleza, están, pues, tan lejos de mostrarnos la existencia de Dios que, antes, por el contrario, nos harían dudar de ella. Sin ellos, en cambio, podemos estar seguros de la existencia divina, con tal de que sepamos que todas las cosas de la naturaleza siguen un orden fijo e inmutable. Supongamos, sin embargo, que el milagro es aquello que no puede explicarse por causas naturales. Se le puede entender de dos formas, o que tiene sin duda causas naturales, pero estas no pueden ser averiguadas por el entendimiento humano, o que no admite causa alguna aparte de Dios o de la voluntad divina. Pero, como todas las cosas que son hechas por causas naturales también son producidas por el poder y la voluntad de Dios, hay que llegar finalmente a esto. Que el milagro ya tenga causas naturales, ya no las tenga, es una obra que no puede ser explicada por una causa, es decir, que supera la capacidad humana. Poco de conclusión al capítulo número 1 y explicamos brevemente, a manera de resumen, cómo Spinoza trata de, pues, de dar este capítulo. Con esto procedemos al capítulo pues, número 2. Bueno, y en este segundo punto que toca Spinoza, que lo titulamos que por los milagros no podemos conocer ni la existencia ni la esencia de Dios, ni por tanto su providencia, sino que todo se percibe mucho mejor por el orden fijo e inmutable de la naturaleza. Milagro solo se puede entender en relación a las opiniones humanas y que no significa sino una obra cuya causa natural no podemos explicar a ejemplo de otra cosa que no es familiar o que no puede explicarla, al menos quien describe o relata el milagro. También podemos decir que el milagro es aquello cuya causa no puede ser explicada por los principios de las cosas naturales conocidos por la luz natural. Pero, como los milagros fueron hechos según la capacidad del vulgo, el cual ignora completamente los principios de las cosas naturales, es cierto que los antiguos tuvieron por milagro lo que no podían explicar en la forma en el que el vulgo Y suele este explicar segundo las cosas punto que naturales. toca A Spinoza, saber, recurrieron que a la lo memoria a fin de titulamos recordar que otra cosa similar, que suele imaginar sin sorpresa, ya que el vulgo considera que entiende suficientemente una cosa cuando no se sorprende de ella. De ahí que los antiguos y casi todo el mundo hasta el día de hoy no tuvieron otra norma para el milagro aparte de esa. El milagro no se efectúa fuera de la naturaleza, sino dentro de ella, aunque se defienda que es superior a la naturaleza. Es necesario que interrumpa el orden de la naturaleza, que, por otra parte, bueno, con esto entonces pasamos a el punto número 3, ya casi culminando, el cual pondremos por título probar por la escritura que los decretos o mandatos de Dios y por tanto su providencia no son en realidad nada más que el orden de la naturaleza. Y lo procederemos a explicar. Ya en la escritura alguna cosa de la que no acertemos a dar razón y que parece haber sucedido al margen o en contra el orden de la naturaleza, no debe construir un obstáculo para nosotros, sino que debemos creer con firmeza que lo que realmente haya sucedido ha sucedido naturalmente, lo cual se confirma también porque en los milagros concurrían varias circunstancias, aunque no siempre se describan específicamente cuando se expresan en estilo poético, pues las circunstancias de los milagros, repito, muestran claramente que todos estos exigen causas naturales.
Un ejemplo de lo que acabamos de comentar es en Samuel 9, del 15 al 6, que se cuenta que Dios reveló a Samuel que le enviará a Saúl. Sin embargo, no envió a este a Samuel, como los hombres suelen enviar a alguien a otro, sino que este envió no fue otra cosa que el mismo orden de la naturaleza. Efectivamente, como se dice en el citado pasaje, estaba Saúl buscando las ansas que había perdido y ya pensando regresar sin ellas a casa cuando, por consejo de su criado, se dirigió al profeta Samuel para que le informara en dónde podría hallarlas. De todo el relato no se desprende que Saúl haya recibido de Dios otro mandato, aparte de este desarrollo natural de los hechos para que se dirigiera a Samuel. Concluimos que todo lo que se dice en la escritura que sucedió realmente, sucedió necesariamente, como todas las cosas según las leyes de la naturaleza. Y si se encuentra algo que pueda demostrarse apodícticamente que contradice las leyes de la naturaleza o que no pudo derivarse de ellas, hay que creer firmemente que fue añadido a las sagradas escrituras por hombres, ya que todo lo que es contra la naturaleza es contra la razón, y todo lo que es contra la razón es absurdo y por lo mismo también debe ser rechazado. Ya este punto número 4 es más como un cierre de los anteriores puntos, el uno, el 2 y el 3, confirmando cómo los milagros pues pueden en teoría hacerse casi como un teléfono chocho puesto a lo que una persona comenta que vio y se lo comenta a otra persona y así va. Y cómo creer en que los milagros son realmente por algo que Dios hace en contra de lo que Él ya hizo. Entonces es algo absurdo. Pero en sí este punto número 4 lo vamos a dejar como para concluir los anteriores tres puntos que que nos hacen pensar realmente sobre qué se define por milagro y qué realmente está escrito en la Sagrada Escritura y cómo interpretamos nosotros pues todo esto. Y ya en el punto 4 pues Spinoza habla que fue bastante claro de que los milagros son cosas naturales y que por tanto hay que explicarlos de suerte que no aparezcan como nuevos ni contrarios a la naturaleza, sino que se aproximen al máximo, si fuera posible, a la naturaleza. Para ello, que todo el mundo pueda hacerlo con mayor facilidad. Él ha dado ciertas reglas sacadas de una sola escritura, pero aunque él dice que la escritura enseña todo eso, no entiende cómo lo que enseñan son doctrinas necesarias para la salvación, sino tan solo que los profetas las han aceptado igual que nosotros. Por consiguiente, cada uno es libre de juzgar de ellas como mejor le parezca en orden a aceptar el culto divino y la religión con sinceridad de anónimo. Damos pues una pequeña conclusión y un poco de los resúmenes de los capítulos 1, 2 y 3. Espero que pues se haya explicado de la mejor manera, que cada uno lo haya podido integrar y analizar de la mejor manera. Eh, Recomendarles leerles el libro, leer a fondo el capítulo, que pues para mí fue una de las lecturas más interesantes que he realizado. Entonces, pues nada, espero les haya gustado. eh, Me despido y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias.